¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes que están cursando la materia de Derecho Procesal de Familia. Un cordial saludo a todos ustedes. Bienvenidos a este video que tiene como propósito de que reflexionemos un poquito de un tema que ya empezamos a tratar en clase. Y me refiero al tema de los sujetos procesales. En clase hemos dicho hasta la saciedad que respecto a estos temas, es decir, a los temas de la ley procesal de familia, los vamos a auxiliar de una biografía. Y me refiero a la biografía de José Mauricio Pineda Romero. En esa biografía, señores, como se los he dicho en varias ocasiones, se habla también de los sujetos procesales. Y una de las cosas, una de las reflexiones que hacíamos en clase, uno de los temas que tratábamos en el desarrollo de la clase, era respecto a si quienes iban a ser considerados sujetos del proceso. Por lo general, cuando lo hablamos del sujeto del proceso, todos consideramos que cuando hablamos de este tema, de los sujetos del proceso, nos estamos refiriendo a las partes que intervienen en un proceso. Pero fíjense que atendiendo a lo que es la ley procesal de familia, no podemos limitarlos a decir o a afirmar o a asegurar de que cuando nosotros hablamos de sujetos del derecho, nos estamos refiriendo a las partes que intervienen en un proceso. Dentro de los sujetos que intervienen en un proceso, dice la biografía que estamos estudiando, que están también no solo las partes que intervienen en un proceso, sino que también tenemos a los jueces, al secretario del tribunal, a, al resolutor, a los empleados judiciales. Obviamente, aquellos empleados judiciales que tienen que ver con el proceso que se está ventilando en ese tribunal. Pero además de eso, se habla de otros sujetos en materia de familia que no los comprende otro tipo de ordenamientos jurídicos que tienen que ver con el tema de los trámites procesales. Y me estoy refiriendo a que en materia de procesal de familia, el juez se hace auxiliar de otras personas que conocen o que tienen competencia respecto a una materia ajena al derecho. Y me refiero, por ejemplo, y esto se los decía en clase, a los psicólogos, al trabajador social, que son los encargados de darle ciertos insumos al juez para que el juez con esos insumos pueda emitir resolución respecto a un inconveniente que le hayan planteado en su tribunal. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que las partes, si bien es cierto, son sujetos procesales, pero también el juez, el secretario, todo aquel empleado judicial que tenga algún tipo de vinculación con el proceso, los psicólogos, los trabajadores sociales, van a ser considerados sujetos del proceso. ¿Por qué? Porque tienen una vinculación con el proceso de familia. Es de recordar que el proceso de familia es un proceso especial. Y al ser un proceso especial, obviamente tiene elementos o reglas distintas a elementos o reglas que aplican en otros procesos que no es el proceso de familia. Entonces, ya habíamos empezado, como les digo y les repito, ya habíamos empezado a hablar con respecto a este tema de los sujetos procesales, y la biografía les decía a manera de preámbulo, manifiesta de que el propósito, el objetivo de decir o de afirmar de que el juez, por ejemplo, es un sujeto procesal, es que porque en materia de familia el juez es un verdadero director del proceso. En otros términos,
podemos decir que el juez no es un simple espectador del proceso, sino un verdadero director del proceso. ¿Sí? El cual, una vez se haya activado el proceso como regla, el juez debe de darle el impulso oficioso al proceso, de tal forma que no debe de permitir que las partes abusen del derecho. Esto último que estoy haciendo en relación al principio de buena fe y lealtad procesal que acabamos de estar viendo. Entonces, el juez debe de evitar de que las partes utilicen argucias, hábil maquinación para dilatar los procesos. Debe tratar de evitar eso, incluso no solo de evitarlo, sino tratar de que ese comportamiento no se dé un proceso, y en caso que las partes insistan en ese comportamiento, la ley le faculta al juez de familia sancionar al respecto o imponer la sanción que corresponde. De esto les decía en clase, es decir, respecto a la sanción, les decía en clase, a las sanciones, les decía en clase que no hay mucha información al respecto. Incluso no hay jurisprudencia que nos permita a nosotros identificar a qué sanción puede estar sometido un abogado cuando atenta contra este principio de la buena fe y lealtad procesal. ¿Cuál es la sanción que se le va a imponer? Les decía que es un tema que no está acabado en la ley, al menos en la ley procesal de familia. Sin embargo, la biografía nos da a entender a nosotros que en el caso de que el juez observe de que se está transgrediendo este principio importante en materia procesal de familia, como lo es la buena fe y lealtad procesal, el juez está en toda su facultad, en toda su atribución o potestad de informar ese comportamiento a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la sección de investigación profesional. Sí. Repito, el tema de las sanciones en detrimento a este principio de la buena fe y lealtad procesal no está bastante terminado. Tenemos que seguir indagando más respecto a ese tema. Ok. Sin embargo, la ley procesal de familia, ya lo vamos a dar cuenta, les decía, cuando hablemos de las atribuciones del juez, ¿sí? Que dentro de las atribuciones del juez está poder sancionar a los litigantes, a los abogados que hagan un uso abusivo del derecho. ¿Ok? Entonces, también dentro del tema de la introducción al tema de los sujetos procesales, la biografía señala, entre otras cosas, que un juez para ser juez de familia, un magistrado para ser magistrado de cámara de familia, tiene que reunir ciertas características. Por ejemplo, dice la biografía que el juez o magistrado tiene que ser un juez que conoce la realidad. ¿Sí? Que conoce la realidad con un alto grado de conciencia social, de humanismo. ¿Sí? Dice que el juez de familia debe ser un buen conciliador, debe escuchar, debe de conocer de los derechos humanos, ser un juez equilibrado, un buen expositor, tener habilidades
para poder expresar sus ideas, y no solo de manera verbal, sino que también de manera escrita. En ese sentido, el artículo 5 de la Ley Procesal de Familia le dice a usted en dónde puede encontrar los requisitos que debe llenar un conocedor del derecho para ser juez de familia o magistrado. Veamos qué es lo que dice el artículo 5. Para ser juez de familia o magistrado de cámara de familia, se deberá cumplir los requisitos que señala la Constitución para ser juez de primera instancia o magistrado de cámara de segunda instancia, respectivamente, y tener competencia notoria en materia de familia. Eso lo dice. Entonces, el artículo 5 de la Ley Procesal de Familia prácticamente lo está diciendo. Si usted quiere saber cuáles son los requisitos para ser juez de familia, si usted quiere saber cuáles son los requisitos para ser magistrado de cámara de familia, entonces usted tiene que ir a revisar cuáles son los requisitos de los jueces de primera instancia. ¿Cuáles son los requisitos que exige la Constitución para ser magistrado de cámara de familia? Eso lo está diciendo. Pero antes de pasar a ver qué es lo que dice nuestra Constitución respecto a esto, veamos qué es lo que dice el segundo inciso de este artículo 5. En el texto de la presente ley, tanto los magistrados como los jueces de familia podrán ser nombrados con las expresiones genéricas magistrados, jueces o juez o jueces. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya leímos el artículo 5 de la Ley Procesal de Familia, veamos qué es lo que dice nuestra Constitución respecto a este tema que estamos tratando, es decir, de los requisitos que debe contener, que debe rellenar un aspirante a ser juez de familia o magistrado de la Cámara de Familia. Miren el artículo 179 lo que lo dice. Para ser juez de primera instancia se requiere ser salvadoreño, del estado seglar, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber servido una judicatura de paz durante un año o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado 2 años antes de su nombramiento, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 3 años anteriores al desempeño de su cargo. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 179. Ahora, obviamente esto usted lo tendría que cotejar con la realidad. Si efectivamente los jueces de familia que tenemos o los magistrados de la Cámara que tenemos han reunido estos requisitos, razón por la cual se encuentran en esos cargos. Pero esa es harina de otro costal, no lo vamos nosotros a meter en ese inconveniente. El artículo 177 de la Constitución también le habla a usted o trata el tema de los requisitos para ser magistrado de la Cámara de Segunda Instancia. Y veamos qué es lo que dice el artículo 177. Vean lo que dice. Para ser magistrado de la Cámara de Segunda Instancia se requiere ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de 35 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber servido una judicatura de primera instancia durante 6 años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 8 años antes de su elección, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño de su cargo. Eso es lo que dice. Es decir, ahí podemos nosotros denotar cuáles son los requisitos que usted, si quiere ser juez de familia, si quiere ser magistrado,
Ahí están los requisitos que usted tiene que rellenar para poderlo hacer. Entonces, ahora pasemos al siguiente tema. ¿Sí? Hablemos de las atribuciones del juez. El artículo 6 de la Ley Procesal de Familia les habla a ustedes con respecto a este tema. Y el primer inciso les dice lo siguiente: el juez de oficio estará autorizado para A. Calificar su competencia. Cuando nosotros tratamos en clase este tema, una de las preguntas que yo les hacía a ustedes era que me definieran cuál es la diferencia que existe entre competencia y jurisdicción. Es más, les dije que con respecto a esto íbamos a hacer una actividad en donde usted tenía que estudiar el tema de la competencia en materia procesal de familia. Eso decíamos. El literal B: rechazar las pruebas impertinentes o inútiles. Literal C: imponer a las partes o a sus apoderados las sanciones previstas en la ley. Es de lo que hablábamos anteriormente, ¿se acuerdan? Que hablábamos de las sanciones, que les decía que era un tema que no estaba totalmente acabado, al menos en la Ley Procesal de Familia, no lo dice claramente. Sin embargo, en términos generales, la Ley Procesal de Familia otorga esta facultad o atribución a los jueces de sancionar a las partes que han abuso del derecho, les decía, que atenten contra el principio de buena fe y lealtad procesal. Literal D: decretar medidas cautelares. Literal E: retirar de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. Eso es lo que dice el artículo 6 de la Ley Procesal de Familia, respecto a las atribuciones del juez. Luego empezamos a hablar de los deberes del juez. El artículo 7 de la Ley Procesal de Familia le habla de las obligaciones a usted, le habla de las obligaciones del juez. Y al respecto, el literal A le dice a usted que el juez está obligado a emplear las facultades que le concede la presente ley para la dirección del proceso. Y una de las preguntas que le hacía yo a ustedes en clase era qué principio se encontraba implícito en este numeral. Perdón, en este literal. ¿Qué principio decíamos? Entonces, mencionamos varios, y entre los que mencionábamos estaba el principio inquisitivo, ¿cierto? Principio inquisitivo. Que obviamente hemos estado diciendo de que la Ley Procesal de Familia prácticamente adopta reglas dispositivas y reglas inquisitivas. En materia de impulso oficioso, obviamente adopta una regla inquisitiva, ¿sí? De tal forma que este literal A habla de dos principios al menos. Y decíamos en clase que habla del principio inquisitivo, claramente, porque es un resabio. O sea, lo que aparece aquí en el literal A es un resabio del principio inquisitivo, ¿sí? Y también aquí estamos hablando de otro principio, que es el principio oficioso. Es decir, que una vez activado el proceso, el juez oficiosamente, como lo dijimos al principio que empezamos a hablar con respecto a este tema, debe darle el impulso al proceso, porque es una facultad, una atribución, una obligación también que tiene que tener el juez. Es decir, si es cierto, es una atribución, una facultad, también es una obligación hacerlo. El literal B dice, dar el trámite que legalmente corresponda a la pretensión. Aquí estamos hablando de igual manera. Se relaciona el literal A y B porque aquí estamos hablando del trámite que legalmente corresponde a la pretensión. Es decir, estamos hablando del impulso oficioso del proceso.
en donde el juez, a iniciativa propia, tiene que darle impulso al proceso una vez que las partes, como regla, hayan que iniciado un proceso, ¿sí? Y les digo que como regla general, porque ya nosotros estudiamos en clase que hay casos en donde el juez de manera oficiosa puede que activar un proceso. Tema de los cuales vamos a seguir tratando, vamos a seguir hablando más adelante. Literal C. Ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión, respetando el derecho de defensa de las partes. Les decía que cuando el tema aquí habla de diligencias necesarias, yo lo asemejaba con el tema de la actividad probatoria o el derecho de probar. ¿Sí? El derecho de probar en materia procesal de familia, fíjense que no es una atribución, les decía, únicamente de las partes que intervienen en otro proceso, ¿sí? Sino que también en materia procesal de familia, el juez de manera oficiosa puede solicitar prueba. Y no solo prueba para mejor proveer. El juez puede solicitar incluso prueba nueva. Si ustedes se dan a la tarea de estudiar el artículo 109 y el artículo 119 de la Ley Procesal de Familia, se van a dar cuenta que este último trata del tema de la prueba para mejor proveer. Es decir, que de la prueba que han presentado las partes, el juez puede solicitar prueba para mejor proveer. Y el artículo 109 le habla de la prueba nueva. Es decir, que el juez puede solicitar en materia procesal de familia prueba nueva. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el artículo 119, pero que yo no esté de acuerdo no significa que vamos a inobservar lo que dice el artículo 109. Es decir, yo no soy el legislador, yo no soy el encargado de interpretar auténticamente la norma, pero en lo personal estoy muy en desacuerdo con lo que menciona el artículo 109 de la Ley Procesal de Familia. ¿Y por qué estoy en desacuerdo? Porque fíjense que en algunas oportunidades, como litigante, me he dado cuenta que se abusa de esa atribución. Se hace un uso desmedido de esa atribución de solicitar prueba nueva. Y por veces los tribunales se dan a la tarea de solicitar prueba nueva innecesaria, que no se necesita. Eso no significa que hay tribunales que solicitan prueba nueva que es pertinente. Pero como de todo hay en la viña del Señor, hay tribunales que abusan prácticamente de esta obligación, de esta obligación, atribución o facultad. Entonces les decía, volviendo al tema, volviendo al literal C, que cuando aquí se habla de ordenar las diligencias necesarias, se está refiriendo a ese tipo de diligencia. Por ejemplo, el juez de manera oficiosa le puede decir al equipo multidisciplinario que realice cierto peritaje, por ejemplo, psicológico. ¿Sí? Le puedes decir al trabajador social que realice un estudio social respecto a las partes que intervienen en el proceso. Entonces, ahí estamos hablando de diligencias necesarias. ¿Y está facultado el juez para realizarlas de manera oficiosa o de solicitar de manera oficiosa? Claro que lo puede hacer. ¿De acuerdo? El literal D de este artículo que estamos estudiando manifiesta que el juez también puede declarar la nulidad y disponer las diligencias que persigan evitarlas. Es decir, el juez debe de evitar de, por ejemplo, emitir una sentencia inhibitoria y que en virtud de eso se declare la nulidad de un acto procesal. El juez a toda costa tiene que evitar
ese tipo de situaciones. Pero si no las puede evitar, entonces tiene que declarar la nulidad. Y lo puede hacer, incluso de manera oficiosa, lo decíamos, ¿cierto? ¿Ok? Cuando nosotros hablábamos de que el juez oficiosamente puede que iniciar un proceso, hablábamos de eso y hablábamos de la nulidad, por ejemplo, del matrimonio. La nulidad del matrimonio. El juez de manera oficiosa la puede declarar. Entonces aquí les está diciendo, le está dando la autorización de declarar las nulidades, dice. Pues puede declarar la nulidad de un acto procesal. Veamos el literal E. Ordenar las medidas conducentes para evitar una sentencia inhibitoria, lo que les acabo de decir. El juez a toda consta tiene que ser el buen director a efecto de determinar que los actos procesales se estén realizando de conformidad a como la ley lo exige. El juez tiene que estar presto a eso. ¿Y por qué tiene que estar presto a eso? Porque obviamente si no está presto a eso, puede existir deficiencias en el proceso. Y eso puede dar la pauta a que una vez finalizado el proceso en primera instancia o en segunda instancia, eso va a depender, ¿sí? No, el juez no se pueda pronunciar con respecto al fondo del asunto. De tal forma que tenga que emitir una sentencia inhibitoria, la cual no toca el fondo de la situación. El literal F dice: resolver los asuntos, es decir, es obligación del juez resolver los asuntos sometidos a su decisión. No obstante, oscuridad, insuficiencia o vacío legal. Fíjense que lo he puesto aquí en rojo porque, como yo siempre se los he dicho en clase, uno siempre va aprendiendo. Y fíjense de que en una resolución de familia que la Cámara emitió, la Cámara trató este tema. Se refirió a este literal F. Disposición que le permite al juzgador, al juez de familia, al magistrado, que independientemente de la oscuridad, la insuficiencia o vacío legal planteado por las partes, él tiene que resolver. A esto se le conoce mediante un principio que se denomina jus novi curia. Así se llama el principio. Y la primera vez que lo escuché yo, sinceramente, fue cuando el juez me resolvió una apelación que yo había planteado. Ahí me di cuenta que existía ese principio, no lo conocía. Y cuando quise asociarlo con la norma, me di cuenta que ellos habían hecho referencia de ese principio a lo que dice el literal F de esta disposición, de este artículo que nosotros estamos estudiando, que es el artículo 7, que habla de los deberes del juez. El literal G dice que el juez está obligado a decidir las peticiones de las partes en los plazos previstos en la ley. Hemos hablado en su momento del principio de preclusión de los plazos, y ahí ya hemos hablado eso. Es decir, existe ese principio de preclusión, por lo tanto el juez tiene que hacer uso de ese principio cuando las partes hayan observado realizar el acto procesal dentro del plazo que se les ha otorgado. El H dice, mire, impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita, así como prevenir o sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Obviamente, esto lo tenemos que relacionar nosotros, este literal lo tenemos que relacionar nosotros con el literal H del artículo número 3,
que habla de este gran principio, del principio de lealtad, probidad y buena fe. Mire, el juez debe de motivar sus resoluciones judiciales. Y aquí le está diciendo que ese es un deber. Motivar las resoluciones que pronuncie, dice. Y por último, dentro de las obligaciones o atribuciones, dentro de las obligaciones que tiene el juez, el literal J dice que el juez está obligado a oír al menor cuando hubiere cumplido 12 años de edad en todos los procesos y diligencias que le afecten. Antes de dicha edad, el juez tendrá contacto con el menor y, de ser posible, dialogará con él. Eso es lo que dice. ¿Ok? El tema no se queda hasta ahí. El tema continúa. Tenemos que seguir hablando de los sujetos procesales. Por el momento solo hemos hablado de uno de los sujetos procesales, que es el juez. Pero tenemos que seguir tratando el tema. ¿Ok? En clase vamos a seguir tratando este tema. Este es un video que tiene como propósito reforzar prácticamente los conocimientos que nosotros ya hemos adquirido en el desarrollo de la clase presencial. Muchas gracias, señores. Nos vemos en clase. Pasen muy buenas tardes, bendiciones.